doctor Valdés mencionaba que hay, este, que hay médicos millonarios. Quiero recordar eso porque me quedé inquieto toda una semana No, pensando pero por qué yo no me he hecho millonario. A lo mejor será porque hice una especialidad, pero se mencionaba que había médicos millonarios y que casualmente los médicos millonarios eran médicos generales. Entonces, a mí se me antoja preguntarles a ambos si en las escuelas de medicina en México estamos preparando al médico que México necesita. O sea, ¿qué es lo que necesita México? México necesita, pues, promoción de la salud. Tenemos un país enfermo, tenemos un país de gordos, de diabéticos, que se alimentan mal, que tienen enfermedades secundarias, metabólicas, hipertensión, etcétera, y que eso llena los hospitales con causas de muerte de problemas del corazón, accidente vascular cerebral, etcétera. Entonces, ¿será posible que las escuelas de medicina, cuando un muchacho egresa de la escuela de medicina y no pasa el examen de especialidad, el ENARM, ¿no? ¿Qué va a hacer de ese muchacho? ¿En qué va a trabajar? ¿Qué va a hacer de su vida? ¿Cómo va a complementar sus aspiraciones científicas, económicas, etcétera, con una carrera que le ha dedicado parte de su vida? O sea, ¿cómo lo va a hacer rentable? Adelante, doctor Valdés. Una precisión, porque eso sí me tocó y es se repite mucho. El examen nacional de residencias médicas no es un examen de evaluación, es un examen de selección. Esa es la primera. Por ahí en una administración pasada dijeron, no, sí, es una calificación que evalúa. No, dije, pues, lo habrán cambiado porque en mi vida pasada como funcionario público yo diseñé mi equipo, no yo, no, a ver, sonó muy chocante esto. Mi equipo, el equipo diseñó el examen de selección cuando se hizo en formato electrónico por la corrupción y todo lo que existía alrededor del examen nacional. Y nos apoyamos mucho en el National Board of Medical Examiners, conocido por todos, que hace los STEF. Hay un examen internacional que es el iPhone. Y el propósito del examen nacional es de selección, es de discernir, y tenemos que usar un método. Pero no es un examen que evalúe competencias, ni mucho menos es un examen en el que digas, no se pasa, de hecho, no hay pase, no hay un grado mínimo, ¿sí? Ni si hay un grado máximo, porque hay un tope, pero no a partir de aquí se considera que tiene los conocimientos suficientes. Esa es una apreciación errónea que se hace con mucha frecuencia. Y se lo digo como es director responsable de ese examen, no es así, no fue diseñado para eso. De ese tipo, y no estoy haciendo ningún comercial, sería el Ceneval. El Ceneval sí explora los mínimos indispensables para que alguien pueda ejercer la profesión, con también sus limitantes, pero sí está diseñado. Ese sí es un examen de evaluación, ¿sí? Hay que saber si los tipos de exámenes, sumativos, formativos, de selección. El ENARM no es. Entonces, si alguien saca 60 y tantos o 70 y tantos, no es que uno sí obtuvo un pase y el otro no, porque aparte esa es una tabla rasa que se pone de manera artificial. La pregunta es muy profunda, la de usted. Yo la devolvería con una pregunta y ahorita estoy hasta hablando muchísimo, pero si ahorita Arturo, que también es un experto en esto y con mucha experiencia, puede comentar. Pero, a ver, y esto al público, entremos a la reflexión. Si yo hago la pregunta, ¿qué preferimos? ¿Que el alumno sepa bioquímica o que sepa comunicar qué es la diabetes? Si hay más de dos para escoger, ¿cuál escogerían? Entonces, muchos Perfecto. escogerían que sepa los fundamentos bioquímicos básicos de la diabetes. No sé por qué, van a asumir, cuando sabemos que eso ha tenido muy poco impacto. Pero saber comunicar, ¿sí? Lo que es la diabetes, va a tener mucho más impacto en la educación. Bueno, la pregunta sería, le estamos contestando su pregunta. El médico que necesita es este médico práctico, no el erudito en bioquímica. Yo recuerdo cómo me fastidiaba que en el equivalente al internado, con un diabético, me preguntaban el ciclo de Krebs. Pues hombre, por amor a Dios, déjeme decirlo decentemente,
aunque ya creo que no se puede ni mencionar Dios en estas épocas, pero por amor a la humanidad, ¿cómo te preguntan eso cuando tienes un paciente? Y lo que hay que aprender es la parte práctica. Ya bastante desastroso que ha llegado hasta ese nivel, ¿sí? Yo creo que sepamos cómo, y por eso hay un planteamiento por ahí, las nuevas ciencias básicas, informática, educación, comunicación, marketing social, es algo que ni tenemos idea nosotros en el ámbito de la salud. Pero bueno, yo me callo porque Arturo Sí. no ha hablado y No, y yo soy un está muy merolico. interesante. No sé, Arturo. Arturo, si tú quieres agregar algo. No, primero agradecer también la práctica del doctor Valdés, siempre es aleccionadora. Y también lo que creo es que la respuesta sería no en un primer momento, ¿no? Pero no por el hecho de la formación exclusivamente universitaria, sino habría que preguntarse si los servicios de salud en México precisamente responden a estas necesidades. Yo creo que los servicios ya van 10 o 20 años tarde, ¿no? O sea, nos encargamos de remediar, de curar, cuando ya hay una serie de estados premórbidos que se van desarrollando y que ahí es donde debería de entrar el médico, ¿no? En la fase premórbida, es más, que no se genere. Pero bueno, tenemos esta tradición, si lo vemos desde el punto de vista solamente del usuario, obviamente la gente lo que quiere es un médico especialista que le quite las dolencias, ¿no? Y yo creo que yo me acuerdo de un plan nacional de salud de Corea del Sur, en donde uno de los objetivos del Programa Nacional de Salud era que el sector salud abonara la felicidad de las personas. Uf, yo con eso, o sea, si ese objetivo lo tuviéramos en el país, la pregunta sería si los profesionales de salud que estamos generando abonan a la felicidad de las personas, y creo que la respuesta sería que no. Creo que, creo que está muy interesante esto porque quiero retomar algo que se mencionó acerca de que mandamos a aprender medicina necesitando en México médicos de primer contacto, desarrollar competencias de primer contacto y los mandamos a un segundo y tercer nivel. Parece una paradoja. Y luego también he escuchado en la plática de ambos, pues que necesitamos cambiar a sistemas ya no rígidos, flexerianos y toda esta serie de cosas. Entonces yo diría, ¿por qué no un estudiante de medicina en el momento que entra a la escuela de medicina se pone inmediatamente en contacto con un paciente y empieza a desarrollar habilidades de relación médico-paciente, interrogar, explorar, oír corazones, tomar la presión, etcétera, cosas de ese tipo? Y cuando termina la carrera de medicina ya no es desconocido eso. Eso va a ser lo más natural para él. Digo esto porque un muchacho que hace una especialidad va a tener un sueldo si consigue un trabajo en la institución donde se formó o una similar, donde va a trabajar, desarrollando todo lo que aprendió hospitalariamente, pero en el caso de los pediatras, salimos del hospital y queremos poner un consultorio. Y vienen las desgracias, porque ¿dónde aprendió lo que debe de saber de la Cartilla Nacional de Salud Mexicana? ¿Cómo se promueve la salud ahí en su región? ¿Qué problemas de salud pública tienen por ahí? ¿Qué infraestructura se tiene a la mano para hacer diagnóstico o hacer promoción de la salud? A lo que quiero llegar es que no es garantía que porque un especialista que se formó en un hospital desarrolle una necesidad de atención primaria, ¿verdad? Porque no tiene las competencias o no las ha desarrollado o le falta información y va a tardar un tiempo. Pero finalmente, ese es una combinación que hace una medicina cara
que le quita oportunidad a un médico general, que va desplazando la medicina general, que se vuelve una medicina más difícil de llegar a ella de manera particular porque la gente de menos capacidad económica no puede aspirar a ir a atenderse con un especialista en un consultorio particular porque se ha vuelto cara y en ocasiones ineficiente. Entonces, a lo mejor hace un poco más de un año, cuando se mencionó que se iban a duplicar en este gobierno, que se iban a duplicar las especialidades, yo me puse a investigar una serie de datos de lo que pasaba en pediatría. Y entonces yo decía, ¿dónde van a meter tanto pediatra que se está formando en los hospitales? A lo mejor lo que necesitamos es hacer una especialidad de pediatría de atención primaria. O sea, que se forme para atender pacientes en la atención primaria, como sucede en España desde hace 30 años y que funciona muy bien. Y de hecho, el mayor presupuesto es en la atención primaria, los pediatras de atención primaria. Y ellos mismos han puesto una serie de requisitos o normativa, flujogramas. ¿Cuál es la diferencia entre el médico general, no pediatra, y el pediatra cuando se ven niños? Y creo que está muy bien establecido, muy bien establecido. Creo que nos hace falta abordar a ese tipo de sistemas si es que se está tomando un sistema regulado por el gobierno. Porque quiero decir que el sistema de salud española regulado por el gobierno es tan bueno, en el caso de la pediatría, que los consultorios de pediatras particulares no tienen pacientes. El paciente no tiene por qué ir a gastar si tienen un servicio pediátrico excelente. Simplemente por mencionar algo, desde hace 30 años se tiene un expediente clínico electrónico. Aquí a veces no encontramos nuestro expediente cuando vamos a las clínicas. Quiere decir que muchas de las satisfacciones, la calidad de la atención, independientemente de la formación del paciente, para que luzca la atención de la salud, pues son cosas que también no dependen del médico. O sea, dependen de una infraestructura que se ha montado basada exclusivamente en la enfermedad, no en la salud. Nuestro sistema de salud mexicano es un sistema de la enfermedad, es un sistema de salud. No se hace atención primaria, no se hace promoción y consideran que la promoción de la salud o la prevención es poner vacunas exclusivamente. Y se les olvidan muchos otros tópicos más. Entonces, creo que es muy complejo, pero como la idea era un chico que desde que entra a la escuela de medicina está pensando qué especialidad va a ser, que ya está influenciado de los hospitales a los que ha ido y admira al cirujano plástico. Generalmente las quirúrgicas tienen mucho impacto porque son así muy taquilleras, por decirlo de alguna manera. Y ya está un poco influenciado. Y luego, fuera de lo que es el muchacho en su familia o en gente cercana, dice, me duele la cabeza y voy a ir con el neurólogo. No dice que va a ir con el médico. Entonces, hemos creado además una tendencia social de las especialidades. Antiguamente, y digo antiguamente, no hace mucho, 50, 60 años, un médico de barrio era el médico de toda la familia. Veía al abuelo, veía al papá, a la mamá, etcétera, 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 y generalmente le iba bien. Eso ha desaparecido. Ha desaparecido. Ya no hay los médicos que a veces decían, no, pues vete con fulano, ahí mismo tiene su farmacia, ¿verdad? Y todo. Ahora es al revés. Ahora las farmacias tienen a su médico. Y hace un tiempo pues era diferente. Creo que ha cambiado tanto, pero yo sigo pensando del chico que no pasó el examen de especialidad para entrar a hacer una residencia médica y a lo mejor necesitamos un sistema de evaluación para ver qué ha pasado con un egresado de una universidad a los 5 años o a los 10 años, etcétera, cómo se acomodó o de qué vive, ¿no? Aquí en Veracruz, por ejemplo, hay médicos taxistas
Y lo primero que yo digo es, qué fracaso personal, ¿para qué perdió 6 años de su vida para hacer algo que no necesitaba ningún estudio, nomás que manejar un auto? Pero independientemente de eso, deja vacío una oportunidad de servicio a la sociedad, un conocimiento que queda ahí para nadie, una insatisfacción de la persona, a lo mejor simplemente porque no se quiso salir de una ciudad o porque no encontró la manera en el tiempo de su generación, con mujer o hijos, que le alcanzara para mantener, que fuera rentable esa profesión. En fin, creo que es bastante complejo y no sé si, pues, ya estamos fuera del tiempo, pero yo quisiera pedirles una reflexión final y una propuesta, si es que es posible. No sé si quiere empezar el doctor Valdés. Perdón, antes de esto. Eso le iba a decir, hay 2 manos levantadas. Sí. Voy a darle pues los 2 son académicos, por cierto. Creo que fue primero el doctor Janowski el que levantó la mano, así es que el doctor Guillermo Janowski es médico cirujano pediatra académico. Perdón, doctor, adelante, tiene el uso de la palabra. Gracias, muy buenas noches. Muy breve, felicitar a los 2 doctores, Jorge y Arturo. Muy interesante y creo que daría para un foro de un buen rato de horas, pero nada más, no es provocación de ninguna manera, pero quisiera su opinión, doctor Jorge, respecto a la complejidad incremental. El hecho de cambiar la nomenclatura tradicional de las materias en la currícula de la licenciatura de medicina y cambiar los nombres, obviamente basado en que buscamos que el muchacho mejore sus desempeños y entienda el contexto en el que se va a desarrollar. No sé si las escuelas de medicina hayan caído en la oportunidad de que esto genere una relación comercial favorable para la escuela, más que para el modelo como quieren formar al alumno. Me diera la impresión que en algunas ocasiones se ve como muy comercial el hecho de decir, nosotros formamos con un modelo con cuidado a la salud, el modelo de la persona sin síntomas, etcétera, etcétera, y quitar el término tradicional de, ve patología, ve anatomía, ve histología, etcétera. ¿Cuál será su opinión si realmente se da un exceso comercial con esto? Sí, si el cambio de nombres atiende a una moda y eso, pues es un cambio banal que no lleva a nada. Es decir, si la aproximación, es decir, pongo un nombre, déjeme usar, estructura y función, y adentro lo que ocurre es anatomía tradicional típica, pues no tiene ningún sentido hacer ese cambio, sígale llamando anatomía y siga en su modelo flexneriano, ¿sí? Es decir, porque entonces está mandando un mal mensaje. Cuando nosotros hablamos de cambiar, se cambia de fondo. Sí, hablamos de estructura y función, entonces ya no hablamos de la anatomía tradicional, esa del testículo, extensiva, como digo yo, muy erudita y todo, pero que es para anatomistas, no para un médico que va a ejercer y que necesita un set de competencias básicas indispensables para atender pacientes en el primer nivel, como bien señalaba el doctor hace un momento. Ese es el fondo. Ahora, sí, a ver, esto es, cada escuela decide en ese sentido en dónde quiere estar. Hay quienes están todavía muy en el modelo flexneriano y ahí van a seguir, no solo aquí nosotros, inclusive en Estados Unidos hay quien sigue todavía en las especialidades. Pongo el caso en el mío, la American Academy of Ophthalmology, todavía hace libros de ciencias básicas y ciencias clínicas. Digo, francamente, se ven fuera de lugar cuando las aproximaciones son muy diferentes. Y por eso a veces no logramos los impactos en salud. No, los cambios son de fondo, pero atienden también a una necesidad es decir, porque lo que venimos haciendo es superable. Asumir que el modelo no es superable, pues hombre, entramos en una contradicción, ahora sí que de fondo, semántica, porque es como decir, con lo que yo curaba a principios del siglo XX, sigue siendo tan válido para curar como hoy curo en el siglo XXI. Es decir, ¿por qué al médico en general nos cuesta mucho hacer esa
traslación en los ámbitos de la educación y nos aferramos tanto a los modelos antiguos, dogmáticos, que no es que hayan sido malos, lo digo, son insuficientes y ya no están para las necesidades de hoy en día. Y en cambio sí, aunque lento, porque hay que decir que no, cuando se introduce una nueva técnica diagnóstica o terapéutica tarda pues los mejores pronósticos de 8 a 12 años en que se incorpora en la práctica general, pero sí somos más proclives a eso. Entonces, estos cambios no son de nombre, no obedecen al nombre, mucho menos, y eso es decir, a temas comerciales. Ninguna escuela de medicina tiene que hacer ninguna propaganda. Usted abre la puerta y se le va a llenar. Si quiere hacer un negocio, ahora hace una escuela de medicina Patito, le aseguro, así le ponga magia 1, magia 2 y magia 3, hierbería, chamanismo y todo, se le va a llenar, doctor. No es por promoción, ¿cómo se llama? Financiera. Yo aquí me la paso, no sé cómo está Arturo, lo entiendo perfecto. regulando con que ese es otro gran tema, da para otra, por ahí nos invitan, cuando ya se olviden de nosotros, nos invitan otra vez, pero batallamos y ya ven cómo está ahora la política y quieren meter a todo mundo a las escuelas de medicina, pero tenemos el proceso. No, obedecen a cosas de fondo. Déjame volver a retomar el tema. Pero sí coincido con usted, absolutamente, que no pueden ser maquillaje. Tiene que haber toda una justificación y un cambio en el modelo educativo. Y hay varios modelos en la misma línea. Y las ciencias de educación van avanzando como las demás ciencias, ¿eh? No sé, Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias al académico Guillermo Janowski. Pide la palabra el académico doctor Reinaldo Michel. Adelante, Reinaldo. No me van a ver, pero yo creo que sí me están escuchando. Sí. Por algún motivo mi video no arranca porque creo que el doctor Lara no me lo permite, pero no importa. Con que me escuchen es suficiente. Es totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Valdés. Yo creo que hay que hacer un cambio de fondo, un cambio de fondo para los docentes. Muchos de los docentes tienen resistencia al cambio y este modelo basado en competencias ha generado ámpula y no sé si se haya evaluado o tengan ustedes algún tipo de evaluación. Yo creo que al final del día va a ser buena. Eso es en cuanto a que hay que cambiar la estructura de los docentes, hay que venderles la idea correcta a los docentes de las competencias. Y este enfoque centrado en esto de educación centrada en el paciente es una modificación de las competencias, porque veo que tienen que tener competencias, es el enfoque por competencias, pero centrado en el paciente, o sea, es igualito, pero diferente, ¿sí? O sea, es un collage. Es un collage y es donde la educación basada en competencias tiene su valor real. Yo creo que habría que trazar así, buscar y poner plazos para que esto dé frutos, para que realmente los docentes se preparen en competencias, eduquen por competencias y yo creo que en la educación basada en competencias el docente no es evaluador, es un cooperador y al mismo tiempo, no solo es evaluador, tiene las dos funciones, es un facilitador de la enseñanza, participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y al mismo tiempo lo evalúa. No solo es evaluador, en el cuadro decía solo evaluador, creo que allí faltaría agregarle que es más bien un facilitador. Entonces, yo creo que sí, hay que trazar eso, poner plazos y hacerlo real y hacerlo tangible. Muchas gracias al doctor Michel por su comentario, muy valioso. Me da pauta a decir algo. Primero, hay mucha diversidad de la selección de catedráticos en las diferentes escuelas de medicina. En algunas de ellas, el profesor que se decide de determinada cátedra no tiene ninguna formación en docencia. Generalmente se está generalizando que médicos especialistas den materias
en las escuelas de medicina. Y eso lleva a un peligro de por medio, porque no tiene la visión de primer contacto. Lo que habla es lo que él vive todos los días en los hospitales, y eso es lo que transmite a los chicos. Entonces, a lo mejor, como bien dice el doctor Mitchell, deba de enfocarse también los cambios, no solamente en las modificaciones de los nombres, sino la forma de decidir quiénes van a ser los profesores, qué características deben de tener, qué mínimo. Por ahí se mencionaba hace años, yo recuerdo, que tenían que pasar un examen en algunas universidades. La Universidad Veracruzana, en la Miguel Alemán, intentaron ponerlo, pero hubo mucha resistencia ahí. Creo que no se implantó, pero se quería actualización, porque hay profesores que tienen 35, 40 o 45 años enseñando la misma clase, y verdaderamente es un muro, pero peor que el de Berlín, Y con las para mismas poder diapositivas. avanzar o cruzar cualquier cosa. En fin, pues yo quisiera ahora sí pedirle al doctor Valdés y al doctor Aguilar un mensaje final a manera de epílogo y si se puede una propuesta, no sé. Digo que bueno, toca en este punto de los docentes, porque somos los docentes a veces el punto más difícil para cambiar. Seguro Arturo lo ha vivido, porque son comentarios que hacemos todos los directores o decanos de las facultades de medicina. Y déjeme decir particularmente quiénes son los más reacios a incorporar, a formarse como profesionales de la docencia. Pues somos los clínicos. Los clínicos basamos mucho de nuestro quehacer en la vivencia y en la experiencia personal, que no está mal, que claro que es valiosísima y rica, pero educar en la clínica también está sistematizado, también hay modelos, y es necesario profesionalizar. Y nos cuesta muchísimo llevar a los clínicos por los 200 razones a los cursos de formación docente, ¿sí? Se los simplificamos, los acortamos, se los ponemos en los salones y aún así no van. Ese como mensaje a todo el gremio que somos los más reacios en ese sentido. A mí me toca convivir con otras escuelas, no es tan difícil llevar a los ingenieros, a los administradores a aprender sobre docencia. Dicho eso, yo sí creo que la solución, a ver, y ese es el mensaje, nuestro modelo de salud, nuestro modelo educativo está hecho para egresar un médico general, un médico que atienda a la población. Por eso es de 6, 7 años. Por eso le damos licencia. Somos de los países que todavía conserva que cuando se gradúa de médico puede ejercer de médico. Si no pensamos así, tenemos que cambiar todo. Si pensamos que la escuela de medicina solo es para que un camino de paso, como es en Estados Unidos, para ir a la especialidad, pues cambiemos todo, nos ahorraríamos mucho trabajo. Pero mientras lo mantengamos así, la responsabilidad de nosotros las escuelas es formar, debe ser el compromiso, el reto, nuestra manera de saldar la hipoteca social que tenemos al ser depositarios de recursos, sean de origen privado o público. Al final de cuentas es la sociedad que nos da dinero. Es formar un médico general. Y en eso tenemos que desarrollarle esas competencias para el médico general. Y tenemos que cambiar el modelo, lo decía el doctor Arturo, y lo vamos a seguir diciendo, y mandar al médico, y usted lo señalaba muy bien, doctor Eduardo, a los consultorios, ahí están. A ver, hay más de 70,000 médicos en ejercicio de la profesión libre en este país, 70,000 de los 200,000, ¿sí? Corresponden al 40% de las consultas que se dan en este país, no las del gobierno, las damos los que estamos en ejercicio privado. A veces nos vamos con estas imágenes de que no se puede vivir de eso. Pues en las ciudades grandes, pero sigue ocurriendo. Y ahí están los números, y esto es de la encuesta del año pasado. 70,000 en ejercicio, 40% de las consultas. Las farmacias solo son el 13%, ¿sí? Porque a veces las exageramos en su alcance, ¿sí? Y con esto cierro. Sigamos ejemplos como el de Holanda, que manda a sus médicos en formación a los consultorios individuales, no a los hospitales. Y ahí se aprende a ser médico.
¿sí? Hacer pompis, como decíamos, estar sentado esperando la consulta. Todo lo hicimos, lo digo porque es algo que te dicen a mí me lo dijeron los grandes maestros. Señor, el consultorio se hace ahí sentado, ¿sí? Hay que estar ahí y hay que ponerle atención. Un trabajo de banca. El trabajo de banca. Antes de que termine su comentario, No, ya con esto sí hablé mucho. Me están preguntando aquí, porque quieren su opinión, ¿qué opina del internado y el servicio social? Ese es alguien que me tiene mala voluntad. No, no es broma. Porque saben que soy un enemigo jurado del internado. Yo por mí lo desaparecía, doctor. De así de radical soy. Muy bien. Y a estos modelos a lo largo no que no vayan al hospital, no se confunda, pero es medido y planificado y con bastante menos exposición de la que hoy se tiene. Y más bien en los consultorios, en las clínicas, hay muchachos que llegan a la especial, yo los veo acá, que nunca pisaron un consultorio de un médico individual, se la pasaron en sistemas, en modelos hospitalarios. La medicina, la mayoría no ocurre en hospitales. Entonces, ¿qué opino? Que hay que desaparecerlo, en resumen. Muy bien. El servicio social ni me haga hablar porque nos quitan el internet, doctor. Bueno, más claro no puede ser. Doctor Aguilar, su conclusión, el epílogo, su mensaje final. Sí, muchas gracias, doctor Lara. Ha sido un gusto estar aquí discutiendo. Creo que yo tengo muchos puntos en común con el doctor Valdés. Creo que, en efecto, la Ley General de Salud tiene que reformarse, tiene que adecuarse. Tenemos que cambiar. En la Universidad Veracruzana hemos estado empujando, y aquí está Mónica Sandoval y la doctora Torres, ¿no? Que son operativas de las facultades de medicina, en el sentido de qué tipo de profesores necesitamos, ¿no? Revivir las academias, ¿no? Pero sobre todo con un espíritu académico, no con un espíritu de grupos. Si nosotros mantenemos una visión académica de las facultades de medicina, las cosas van a avanzar. Y creo que también muchas de las cuestiones que han pasado en el país, como decía, me acuerdo de un libro, que las estructuras no se tiran, las estructuras se caen. Y creo que la estructura de la formación de recursos humanos en salud, como se ha venido haciendo en el siglo XX, sí están cayendo no por esfuerzos individuales, sino porque ya no son sostenibles. Y creo que en los próximos años está demostrado, no hay que digamos, recurrir al empirismo. Los datos están que un modelo hiperespecializado es una amenaza a la salud de una población. Y tiene que haber una redistribución, porque tampoco puede ser de demagogia, de los recursos. Si nosotros seguimos dedicándole el recurso al tercero y al segundo nivel, no vamos a poder cumplir las expectativas de unos muchachos formados con una visión progresista. Entonces, tiene que haber un proceso de cambio, tiene que ser articulado y tiene que ser dialogado como este tipo de sesiones. Muchísimas gracias, doctor Lara, y a todos. Sí, también hay una pregunta para usted, doctor Aguilar. Si vemos que en México no hay investigación de primer contacto, casi la mayoría de la investigación que se hace en México médica se hace en hospitales, en segundo y tercer nivel. Un modelo en el que el muchacho estudiante de medicina de inmediato se pone en contacto con el paciente favorecería en mucho el irle instruyendo o inspirando o persuadiendo para hacer investigación. ¿Cuál sería su opinión? Porque se habló mucho de los modelos y todo esto y dejamos un poco vacío el espíritu o la idea o la necesidad de investigar, de no estar importando información científica, sino que podemos generar información científica en nuestros medios
por nosotros mismos. Sí, yo creo que en este proceso de formación, creo que la medicina basada en evidencia y que los estudiantes tengan herramientas para utilizar la evidencia para su comportamiento clínico, yo diría ni siquiera clínico, un comportamiento de vida, eso es lo que te da el saber manejar la evidencia, sí tiene que ver con profesores desde primer año, ¿no? Yo tuve la fortuna de contar con esos profesores, ¿no? Y obviamente te aperturan otras perspectivas y otras visiones. Y creo que el problema en la formación médica en investigación es que se da más, digamos, azarosamente que por sistema. Y ahí es donde tenemos que trabajar, a que todos los estudiantes de ciencias de la salud, de medicina, tengan acceso a formación en ciencia de manera sistematizada. Y creo que ese es un gran reto que tenemos en el país. Pues muchas gracias. Quiero mencionar también que el académico doctor Rubén Álvarez hace sugerencias y le encantó la plática. Una felicitación para ustedes, el doctor Valdés y el doctor Aguilar. Y pues cerraré esta videoconferencia primero con el agradecimiento al doctor Jorge Valdés, al doctor Arturo Aguilar Yem, de parte de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, y mencionar que estamos con mentes brillantes, con líderes que han llegado a un nivel y que si no se hacen otras cosas es porque no nos dejan, porque tenemos un marco legal y decisiones políticas que no nos permiten, pero que hay talento en México, gente experta, gente sabia, tenemos de sobra. Muchas gracias a todos ustedes y yo creo que todos podemos participar, podemos poner nuestro granito de arena con la gente que llegue con nosotros y sigo pensando en ese estudiante de medicina que desde el primer día que se ponga una bata se ponga en contacto con un paciente y va a aprender a lo mejor que la primera medicina que recibe el paciente en esa relación es la información y la empatía. Entonces, ojalá que este video pueda ser visto por mucha gente. Estoy seguro que les va a inspirar, les va a orientar, les va a dar un panorama totalmente diferente de la opinión que tenían. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muy buenas noches.